Bienvenidos amigos a una nueva edición de Transportando Vidas. El día de hoy vamos a hablar de medio de transporte alternativo y tenemos como invitado muy especial a David Hernández, gerente regional TRN Target, que es una consultora internacional de movilidad, ¿verdad? Así es, y pues muchas gracias por invitarnos, estamos a su disposición. La empresa pues lo que tiene son las condiciones de apoyar a los directivos y a los gestores de ciudad a lograr mejores condiciones, ¿no?, de servicios. Lo venimos haciendo ya desde hace muy buen tiempo, desde el año 2002, cuando el Banco Interamericano encarga a la empresa hacer la evaluación del metropolitano. Ajá. Y la definición de las rutas que podían utilizarse, pero no solamente de ellos, sino de las condiciones y capacidades que pueda ser más eficiente para los usuarios, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo vienen trabajando ya ustedes? Bueno, pues aquí en el país desde el año 2002, ¿no?, ya con proyectos a nivel nacional. Y desde Lima se vienen manejando mejoras para ciudades como Ecuador, perdón, para países como Ecuador, para Bolivia y algunas zonas de Colombia. Entonces sí, Lima está siendo, digamos, un centro de desarrollo, de gestión y de tecnología, ¿no? Nosotros creemos que las condiciones que hay en el país son muy buenas para el crecimiento y es por eso que se apostó por una localidad como Perú para que pueda ser el centro y un hub de gestión de movilidad para la región de Sudamérica, ¿no? ¿Y qué es lo que están como proyecto? ¿Qué es lo que están trabajando ahora? Pues en este momento lo que estamos viendo son cosas como transporte masivo, estamos viendo proyectos como para el metro, para ProTransporte, para el metropolitano, para lo que son los temas de teleférico, estamos viendo también los temas de evaluación de los servicios que pueden tener las concesiones, el tema de eficiencia, el mejor uso de los datos. Tenemos muchos datos que no son explotados, pero hay empresas que sí creen en ello y están teniendo mejores apoyos, así que estamos evaluando todas estas condiciones de movilidad en la ciudad, ¿no? Es decir, de acá a unos 10 años va a cambiar todo completamente. Por supuesto, porque hay condiciones para mejorar. Lo que no se están dando son los pasos, ¿no? Son muy pocos las empresas que están dando ese paso hacia adelante. Mira, por ejemplo, cuando se habló de transporte público, muchas personas creían que era imposible implementar algo como el metropolitano, ¿no? Y entonces tú tienes ahí un metropolitano que no solamente es eficiente y que está teniendo en este momento problemas porque está llevando mucho más demanda de la que debería atender, ¿no? Sí, por supuesto, porque hoy día ten en cuenta que para este tiempo ya debió estar listo el corredor Panamericana Norte. Entonces las personas que no viajen por la Panamericana Norte están viajando por el metropolitano y por lo tanto ahí tienes las grandes condiciones en las cuales muchos viajes que deberían estar en otras rutas se están llevando a través de este medio, justamente porque es confiable, ¿no? Estamos claros de que un vehículo o en el metropolitano vas a tener atención y vas a llegar a tu destino. Y ese es el modelo de gestión, es lo que busca el usuario, predictibilidad, es decir, voy a hacer uso de un servicio, quiero que este servicio me responda, por eso es que se lo reclaman. Entonces ese es el concepto que debemos tener en los sistemas de transporte, no solamente la predictibilidad, sino la seguridad que vamos a ser atendidos, y esos conceptos son los que maneja la empresa para la gestión. En lo que es el teleférico, ¿qué tan viable lo ves tú? Fantástico, en Lima, fantástico, ¿no? Porque ten en cuenta que hay algunas condiciones en cuales los usuarios están sufriendo los riesgos de desplazamiento. Y me explico. Sí. Cuando tú quieres enfrentar, ¿no es cierto?, una cota muy alta como es un cerro y algunas zonas de vivienda o algunas condiciones para el tema de desplazamiento seguro, lo que tienes es un vehículo que está haciendo ese recorrido, ¿de acuerdo? Y que, claro, puede llegar a tener un nivel de eficiencia para algunas partes o entre algunas zonas. Pero ¿qué pasa cuando el volumen de desplazamiento está en la parte superior o en la parte más amplia del vehículo? Lo que tienes es solamente una congestión, ¿no es cierto?, de tráfico en puntos medios de esta pendiente. Por lo tanto, el teleférico lo que te permite es poder salvar esa cota, ¿no?, de una manera más eficiente, más limpia, porque estamos hablando de una tecnología más limpia que va a poder lograr un desplazamiento para las personas. Por lo tanto, hay servicios que se van a mantener en vía de superficie, pero también vas a tener un servicio que va a poder aligerar, ¿no es cierto?, el tiempo de viaje de aquellos que no necesitan hacer todo ese recorrido. Es, ¿no?, más económico también. Largamente, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de recorridos. Esto piénsalo, por ejemplo, en el metropolitano bajo el concepto del expreso y el regular, ¿no? Entonces, los servicios que se hacen en superficie, piénsalo como el regular.
Y el servicio que va a hacer el teleférico, piénsalo como el expreso. Es decir, aquellos que no necesitan hacer todas esas paradas para poder lograr una distancia o salvar de punto a punto, ¿no? del nivel de servicio que se está haciendo. Ahora, Lima sí se puede hacer, geográficamente hablando, ¿se podría hacer eso? El 30% de las personas en la ciudad están viviendo en laderas de cerro. Ajá. El estudio de la Católica lo refiere bastante bien, y lo que estamos teniendo es que el desarrollo habitacional, el desarrollo de vivienda que está teniendo producto de migración, ¿no es cierto? Inmigración no organizada, estamos hablando de esa naturaleza, lo que hace es demandar servicios de transporte que no están consolidados, ¿no es cierto? El auto, el mototaxi o el colectivo, que no es un servicio, pero lo que hace es tratar de llevar personas de un punto a otro. Tenemos que tener claro que las personas necesitan movilizarse, y por eso es que la oferta de transporte debe ser una oferta bien pensada, una oferta organizada. Si lo que vamos a pensar es que la ciudad lo que va a hacer es cada persona un vehículo trasladándose, es ahí donde tenemos el problema de congestión. Por lo tanto, si queremos trasladar grandes volúmenes de personas, debemos pensar en sistemas mucho más eficientes. Por eso es que es tan negativo que exista un modelo solo de colectivo, ¿no es cierto? O solo de taxi, o solo de mototaxi. Debe estar integrado. Porque colapsa, ¿no? Claro, porque no es eficiente, porque si vas a tratar de mover a todos aquellos distritos que han crecido como población, cada uno a su costo en auto, mira que el que termina pagando más es la persona de menos recursos, porque es la que justamente ha llegado a estos extremos, y en estos extremos el pasaje para llegar al centro no te baja de 5 a 7 soles día, ¿no es cierto?, por un mes. Para una persona que gana el sueldo mínimo, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que el costo de transporte es casi el 30 o 40% de la canasta básica, o sea, del total de sus ingresos. Y el tiempo, o sea, estamos hablando de dos horas a más de desplazamiento. Por lo tanto, es responsabilidad de la autoridad generar esas condiciones de eficiencia. Y claro, hay un temor, por supuesto, del usuario, ¿no es cierto?, en querer viajar a su costo y a su albedrío, ¿no es cierto?, de una manera, pero tiene que tener en cuenta lo mucho que está perdiendo. Debemos caminar a que los desplazamientos de la ciudad sean desplazamientos eficientes para todos, tanto para una persona que está en los extremos, que no debe pagar por exceso, no, como para supuesto para aquellos que nos desplazamos, que no debemos estar sujetos ni a inseguridad, por supuesto, ni a contaminación, y tenemos que tener un desplazamiento más. David, hemos visto en estos últimos años que se están implementando otros medios alternativos de transporte, por ejemplo, los scooters. El año pasado, si no me equivoco, están saliendo aplicativos que los están usando, ¿no? Pero no hay una norma que regula estos medios de transporte, ¿no? ¿Qué piensas acerca de las problemáticas que puede llegar a Pues lo que deberíamos hacer es comenzar a centrarnos en lo que sí tenemos, ¿no? Ajá. Porque, claro, casi siempre hay conceptos de los que van a aprovechar, ¿no?, claro, en la figura de la no regulación. Y la ley es específica. La 27181, la ley de transporte, lo que dice es que brindar servicio de transporte está prohibido. Solamente lo pueden hacer aquellos que tienen autorización. ¿Ok? Entonces, desde ahí vamos viendo, por ejemplo, que no cualquiera puede brindar servicio de transporte, solamente aquellos que tengan autorización. O sea, no es que como tal vehículo no está regulado, como tal vehículo no tiene norma, o como tal vehículo no dice, entonces puedo hacerlo, mientras que eso es completamente equivocado, es una visión equivocada del asunto. La norma entra en sentido contrario. La norma dice es nadie puede brindar servicios, solamente aquellos que tengan autorización. Entonces vamos digamos, organizando el esquema. Ahora vamos con aquellas ofertas, con estos modelos en los cuales las personas podrían desplazarse, y que se viene llamando como micromovilidad, ¿no? Claro. Estamos hablando de sistema de bicicleta pública, estamos hablando de scooters, estamos hablando de patinetas, estamos hablando de todos estos vehículos. ¿Qué es lo que dice la norma en específico? Aquellos que tienen estos vehículos que tienen motorización, que alcanzan velocidades, ¿no es cierto?, que pueden ser agresivas. Como las motobicicletas, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no es cierto?, estamos hablando de más de 25 kilómetros por hora, claro, y que convertir, y hablemos de eso luego, porque convertir un vehículo que tiene condiciones de frenado de 25 claro, a 30 kilómetros por hora y ponerle un motor de 60 para que luego ese vehículo resista un frenado con esas gomitas que tiene una bicicleta, obviamente no está hecho para tal cosa, y ahí es donde están viniendo los accidentes, ¿no? Chicos que se están teniendo accidentes graves en la pista justamente porque la horquilla de la bicicleta se rompe, obviamente al nivel de velocidad en la que vienen aplicando.
Pero podemos llegar a esos temas de seguridad más adelante. Y lo que sí te quería decir es que la norma establece que estos tipos de vehículos, que la norma establece que estos sistemas asistidos, y es más, hasta la bicicleta, los reconoce como vehículos, ¿de acuerdo? Y la norma refiere que el vehículo no puede circular por la vereda, ¿de acuerdo? Entonces está claro, de acuerdo a lo que la norma refiere, es que la bicicleta, por ejemplo, para ir a alguno, es un vehículo y per se debe estar en la calzada. Y ahí comienza entonces la pregunta, ¿no es cierto? Oye, pero espérate un ratito. Las condiciones para que una bicicleta vaya por la calzada es completamente inseguro porque la seguridad vial y el chofer no respeta. Es otra problemática. Seamos precisos, ¿no es cierto? Tenemos conductores, ¿no es cierto?, que no respetan la norma, pero claro, deberían hacerlo. Y entonces ahí viene la figura de, entonces, ¿qué vamos a hacer con el pobre ciclista? Una propuesta, son dos grandes corrientes. Aquellos que reconocen al ciclista como un vehículo y que por lo tanto debe cumplir las normas de circulación que establece el reglamento, y aquel conductor que verifica la presencia de un ciclista, respetarlo como tal, es decir, ceder paso, hacer un sobrepaso de manera segura y eficiente, respetarlo, no sé si me dejo entender, claro. ¿No es cierto? Esas condiciones son las que deberían darse, y claro, alguien dirá, eso no está pasando. Y el segundo es que al ciclista nadie lo toque, y por lo tanto, para promover que se haga el uso de la bicicleta y nadie agreda a los ciclistas, entonces llevarlos en una vía especial que se llama ciclovía, ¿no es cierto? Entonces darle un espacio específico para los ciclistas, ¿de acuerdo? Son dos corrientes, algunas se están integrando entre sí, ¿no es cierto? Las grandes ciudades se manejan de esa manera, pero es porque han trabajado las dos condiciones: la seguridad en la vía pública y por supuesto las condiciones de infraestructura. Claro, que es una cultura que no va a cambiar de la noche a la mañana. Así es, pero tenemos que caminar hacia ella. Dicho sea de paso, el Callao lo ha logrado, ¿eh? O sea, Callao es el ejemplo único, ¿no es cierto?, en el país donde el cambio de conducta ha sido posible con los sistemas de fiscalización y control que no lo tiene ninguna otra provincia. Entonces tú tienes condiciones, por ejemplo, que la reducción de siniestralidad en el Callao es bastante buena. Se dijo, se molestaron, se reclamó, o sea, se hizo de todo, pero de que la velocidad se respeta en el Callao, de que la gestión de transporte se respeta, que la siniestralidad bajó, eso es clarísimo. Por lo tanto, orden, control y fiscalización, el Callao es justamente el ejemplo para decir que esto funciona, ¿de acuerdo? Ahora vamos por el otro lado. ¿Qué pasa con la educación? Porque claro, se ha corregido a través de control y fiscalización, pero tienes otro brazo adicional que tienes que hacerlo: educación. Claro. Y ahí hay que llamar la atención por la que, siendo la mayor condición que tenemos de falta de respeto en vía pública y de agresión, de este clima agresivo que tenemos en la ciudad, el Ministerio de Educación no está actuando de la misma manera y no está tomando el problema en sus manos. Mira que desde el 2008, tiempo en el que me tocó participar en el Consejo Nacional de Seguridad Vial, la propuesta de modificación y de integración de los conceptos de educación vial en la currícula y el tratamiento a través del área formativa, cívica, se planteó, pero no ha sido implementado por el ministerio. Por lo tanto, ¿no es cierto?, tenemos actores que no están colaborando en la misma medida con este problema de salud pública, porque es un problema de salud pública, y entonces tenemos que ir a acotarlo de manera correcta. Conclusión con lo que me preguntas: o sea, hay que tener claro que los vehículos pueden tener una regulación o no, completamente de acuerdo, y que puedan llegar a regular, pero eso no quita que se estén desplazando, como bien lo has dicho. Claro. Hoy día, ¿y qué pasa con ese desplazamiento? Ese desplazamiento tiene que ser en una norma de convivencia. ¿Y qué dice la norma de convivencia? Que yo debo respetar a las personas y que yo debo establecer que áreas de vereda son para peatones, y que yo, como me siento inseguro, ¿no?, con mi vehículo, y me siento inseguro en la pista, o porque estoy atascado en el tráfico de la pista, no puedo pensar que me voy a ir a meter a la vereda, ¿no es cierto?, a transgredir justamente a los peatones. Y ahí es donde justamente estas condiciones se están trastocando. Hay usuarios de la vía que están transgrediendo las normas y que no están siendo fiscalizados. Motos en veredas, bicicletas con motor en veredas. Estamos hablando que las patinetas, ¿no es cierto?, tal como lo refiere la norma y lo estableció en esta norma de convivencia, es un vehículo y por lo tanto debería ir en la pista. ¿Qué debería estar pasando? Todas las personas que están en la pista deberían tener un conocimiento mínimo de las normas de tránsito. Mínimo.
y ahí hay pasos que se tienen que dar. Claro, alguien dirá, oye, ¿qué plantearías? ¿Que un chico de scooter, de patineta tenga licencia de conducir? Digamos, cuidado, es cierto, parece un camino muy agresivo, pero sí deberíamos estar teniendo condiciones en las cuales haya personas que no estén haciendo locuras sobre las veredas. Los hemos visto, ¿no es cierto? Ciclistas que tienen conducta agresiva en la conducción, ¿no es cierto? O sea, piensan que están bajo el modelo deportivo, pasando entre los vehículos, yendo en contra, subiéndose a la vereda, saltando por algunos temas de rampas y veredas. Ese no es un tema de conducta, ¿no es cierto?, de circulación en el campo, en el territorio urbano, ¿no? David, ¿y cómo controlar a estas personas? Es decir, tú siendo ciudadano agarras un scooter o una bicicleta, Sí. ¿no? La persona sale a la calle con el scooter, con la bicicleta, pero no sabe ni sus derechos, ni sus deberes, ni las normas que rigen, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo es que se maneja quizás en otros países? Bueno, sí, por ejemplo, tú tienes en Europa los mismos problemas que tenemos aquí. Ajá. Es decir, personas... Lo que pasa es que tal vez en Europa la infraestructura cicloviaria, ¿no es cierto?, ha sido mayor, ¿no? Entonces, el uso del carril derecho, y aquí tenemos ejemplos muy buenos, como por ejemplo San Isidro, ¿no es cierto? Ese pintado de carril de preferencia, claro, ¿no es cierto?, para utilización de vehículos de esta categoría, y esa visión de respeto que debe darse, se ha ido haciendo. Entonces, ¿qué es lo que debería estar pasando? Algunas condiciones para apoyo en uso de infraestructura se deben dar. Mira, por ejemplo, lo que ha hecho San Isidro con un tema de pintado de carriles, de definición de preferencias, de algunos reductores de velocidad que permiten que justamente este tipo de vehículos puedan convivir. Adicionalmente, de colocación de infraestructura, ¿no es cierto?, donde ya algunos espacios son mucho más complicados, ¿no? Entonces hay ciclovías, ¿no?, pero no todas las calles las tienen. Entonces se utilizan calles pequeñas, calles de baja velocidad, para poder integrarse a la red. Ese es un paso, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, si la comunidad, a través de sus autoridades, como aquí bien lo están tratando, ¿no es cierto?, a través del gobierno regional, generando opinión pública, generando datos, generando información, vamos a organizarnos para hacer un desplazamiento eficiente, pues vamos por los dos caminos. Educación es un camino que tiene que hacerse y la autoridad está llamada a hacerlo, primer punto. Pero si la educación no te va a alcanzar el tiempo, como hemos visto, pasas por otro modelo de proveer condiciones de infraestructura para seguridad y tratar en lo posible de poner y separar los flujos. Tratar siempre de que el peatón vaya en condiciones seguras y tratar de que los vehículos, todos, tanto los vehículos, digamos, como los autos, camiones, vayan por una vía y poner un espacio para que estos nuevos digamos, vehículos de micromovilidad puedan desplazarse también de manera segura. Entonces, sí hay un liderazgo, y aquí, contestando entonces tu pregunta a través de todas estas características que he brindado, es que tiene que haber un liderazgo. Y el liderazgo no puede ser... Se está viendo ahora. Por ejemplo, bueno, yo lo he visto hace 2-3 años, como veíamos a los ciclistas, lo veíamos de una forma diferente. Ahora se está tratando de respetar, se está tratando de fomentar el uso de la bicicleta. Pero ahí estás hablando no solamente de una corriente, sino que estás hablando también de un esfuerzo de múltiples comunidades ciclistas que han comenzado a expresarse y ganar la vía y ganar el espacio, ¿no es cierto? Entonces, hay trabajos de peatones, por ejemplo, muy fuertes, ¿no? Digamos, en temas de ciclistas tienes a Activísimo, a Cicloacción, un grupo, ¿no es cierto?, de personas organizadas que viene liderando este modelo de cambio. En peatones tienes peruanos de a pie, tienes Transitemos, tienes múltiples otros actores que vienen fomentando, pero entonces ahí viene el actor líder, que es la autoridad, ¿no es cierto? Entonces tienes el Callao con su sistema de fiscalización y control, tienes San Isidro con el tema de las ciclovías, tienes Miraflores con el tema de las veredas, con el manejo de los espacios públicos, y entonces vas generando espacio y se va construyendo lo que la empresa siempre ha manifestado. Tienes que generar ciudad. ¿De acuerdo? Y para generar ciudad tienes que mover y generar estos espacios donde haya respeto mutuo, donde haya condiciones de eficiencia y por supuesto condiciones de seguridad. Ahora es importante también verlo esto como no un trabajo, digamos, aquí en Lima o en el Callao, solamente de una autoridad, sino que tiene que trabajar de manera conjunta para que
pueda unirse todos los Pues, distritos. pues eso gracias a Dios eso está pasando. Eso está pasando y tienes las inversiones, por ejemplo, de estos líderes internacionales como es el Banco Mundial, el BID, la CAF y GIZ, que vienen trabajando en ciudades, ¿no es cierto? Entonces tienes trabajo, por ejemplo, en Arequipa, Trujillo, Piura, Cusco, por supuesto, un modelo de plan de movilidad, ¿no es cierto? Una visión de desplazamiento seguro. Tienes, por ejemplo, ya condiciones para poder caminar de una vez en la implementación de los sistemas de transporte de Arequipa, Trujillo, ¿no es cierto? Entonces ya sí hay actores que han tomado esa responsabilidad. Para lo que tú comentas es qué se puede hacer, lo que se puede hacer es un trabajo constante, eficiente de autoridad. La autoridad es quien tiene la responsabilidad de tener claro que tenemos actores que no cumplen y que tenemos infraestructura que no está lista. Entonces esa brecha tiene que irse reduciendo y esa brecha tiene que irse reduciendo de manera eficiente. Por ejemplo, en los temas para volver a ejemplos concretos, que la ciudad no diga, oye, son palabras, pero no, y justamente por eso es que estamos aquí. Vamos a ejemplos concretos y era lo que refería hace un momento. Fiscalización y control. No, las personas no cumplen, no, eso no va a suceder, Lima es un caos. Ahí está el Callao. Concreto, claro y preciso. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un Callao que funciona con un sistema de control y fiscalización de velocidades y condiciones. Me dejo entender, tienes un sistema de cámaras que permiten que las personas estén haciendo giros indebidos a la izquierda, que se respete el crucero peatonal, me dejo entender. Control y fiscalización. ¿Se puede? Hay un ejemplo claro, preciso de que sí, y que hay un área y un entorno donde las cosas están funcionando. Ahí está, no estoy mintiendo. Y entonces a quien te diga que no se puede hacer cambios de conducta, te está mintiendo, porque aquí los invitamos a que se tomen su micro, su corredor, ¿no es cierto?, rojo, amarillo, el color que sea, ¿no es cierto?, y vengan al Callao y comiencen a ver que esta cosa sí funciona. Entonces, control y fiscalización funciona. Perfecto. Uno. Vamos a lo que conversábamos de dar condiciones de seguridad, de reducción de velocidad, solamente con un poco de pintura y una organización de flujos, ciclovías. Vámonos a San Isidro. La cantidad de bicicletas que llegan a San Isidro por usuarios de servicio de por usuarios de este tipo de vehículos, que no solamente son quien pueda decir que solamente las personas pobres que no tienen dinero, entonces son las que pobrecitas están yendo solamente en su bicicleta. Tienes nivel de ciclismo a todo nivel, desde los más altos niveles de las grandes corporaciones internacionales en San Isidro, como a las personas que quieren llegar de una manera eficiente y comenzar a ahorrar, ¿no es cierto?, su capital. San Isidro, entonces, en un modelo de organización de los flujos seguros para ciclistas, ¿no? Porque claro, alguien pensaba, no, voy a ser ciclista, claro, es lo primero que se pensó en San Isidro. Si yo quiero tener ciclistas, debe sentirse seguro al momento que use la bicicleta. No va a querer usar la bicicleta si te Claro, si piensas que te van a matar, ¿no es cierto? Entonces, Ajá. obviamente, se dan las condiciones y ahí está la segunda pregunta, el tema de infraestructura. Bueno, pues vamos a mirar a San Isidro. Ahora me dices, bueno, y entonces ya, pero ¿de dónde me muevo? ¿Cómo me organizo? Mira el tema de gestión de espacios públicos, ¿no es cierto? Áreas, parques, caminata, integración. Mira Miraflores, ¿no es cierto? Entonces tenemos en Miraflores un esquema donde a trabajo, gestión, inversiones y infraestructura tienes. Entonces hay distritos, ¿no es cierto?, que están dando los pasos, que se están asesorando, que están teniendo justamente estas preguntas, consultas a quienes dominan los temas de tecnología, quienes dominan los temas de ingeniería, para comenzar a decir qué hago, cómo podría, cómo avanzo. Pero claro, de los tres ejemplos que te he brindado, ¿no es cierto?, por ejemplo, alguien diría, claro, son distritos que tienen mucho dinero y entonces con el dinero lo han podido hacer. Pues te diré que no solamente eso es así, ¿no es cierto? Hay condiciones que se han logrado también en otros distritos con menos recursos. Mira, por ejemplo, Pueblo Libre, ¿no? Pueblo Libre ha comenzado a organizar sus áreas de circulación en espacios públicos. Lo primero que fue es hacer un tratamiento ordenado de aquellos que les generaba congestión, como por ejemplo sus museos o sus áreas de diversión. Alguien dirá, oye, pero es porque ahí en esos puntos tienen los mayores flujos de distribución. Pues eso hizo, o sea, empezó por un lado y luego va caminando hacia los demás. Esas son las cosas, por ejemplo, que nosotros como empresa vemos como visión de ciudad. La autoridad necesita apoyo,
la autoridad necesita soporte, porque a veces tiene el problema pero no sabe por dónde empezar. Y ahí es donde empresas como en la que nosotros nos manejamos, vamos y asistimos y apoyamos en modelos que, claro, alguien dirá a veces, oye, el arreglo de una vía, de una ciclovía, de una red, ¿no es cierto?, no me soluciona el problema. Claro, porque tienes que mirarlo no solamente, como es un tema social, como bien dijiste, futuro. No se soluciona en corto plazo. Mira, por ejemplo, cómo se han organizado los modelos del metropolitano, ya tenemos metro, vamos, ¿no es cierto?, a teleférico. Entonces la ciudad Lima se está ahora sí organizando, gestando como un modelo de cómo debería ser una ciudad integrada con respeto hacia las personas, ¿no? Bien, amigos de TVL, vamos a continuar hablando con David Hernández, que es gerente regional de TRN Target, quien nos está hablando el día de hoy acerca de medio de transporte alternativo. Regresamos después de este pequeño corte. Regresamos, amigos, aquí en TVIAL. Estamos el día de hoy con David Hernández, que es gerente regional TR Target, quien nos está dando una visión un poquito más amplia acerca de los medios de transporte alternativo. David, ¿qué podemos nosotros entender como peatones la responsabilidad que tenemos cuando estamos caminando por la vereda o en la calle? Sí, algo que fue muy interesante en la discusión cuando llegaron los scooters fue esta norma en la que se discutió lo que es la convivencia. Exacto. ¿No es cierto? Normas de convivencia vial, ¿de acuerdo? Ok, ¿qué dice una norma de convivencia vial? Que sí, yo tengo derechos y que obviamente merezco alguna condición de seguridad y desplazamiento, pero ¿qué pasa con el otro? ¿No? Porque ahora hablémonos a nosotros mismos, ¿no?, como personas, ¿no? Casi siempre cuando estamos conduciendo decimos hay tráfico y yo no soy tráfico, o sea, me dejo entender, claro. O sea, para otra persona yo soy tráfico. Nos damos cuenta que estamos dentro del problema. Así es. Gracias por decirlo, porque esa es casi siempre la mirada de la responsabilidad, está en el otro. No sé si me dejo entender. Claro. Entonces, todos los ciudadanos queremos y procuramos nuestro propio beneficio. Y eso es válido. Por eso es que nos desarrollamos, por eso es que trabajamos, por eso nos esforzamos, por eso estudiamos, por eso cuidamos a nuestra familia. Completamente válido, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando yo comienzo a transgredir las condiciones de otro? Ahí están las discusiones en la calle, ¿no? Oye, ¿cómo es que no haces tal cosa? Mira ese que no puso su indicador, mira el otro que frena, mira el otro que para el taxi. ¿Me dejo entender? Si nosotros hiciéramos una mirada crítica de nuestra conducta en la vía pública, ¿no? Vamos a suponer ahorita quienes estamos mirando el programa, hagamos así un flashback del día nada más. Solo del día, ni siquiera estoy hablando de la semana, no estoy hablando de toda tu vida. Haz un flashback del día, en las condiciones que tú consideras que son normas, las que recuerdas, porque estamos claros que no todo el mundo domina el concepto del reglamento de tránsito, y que debería, ¿no?, para poder entendernos con otro. ¿Qué es el reglamento de tránsito y por qué lo llamamos norma de convivencia? Porque es la forma de entendernos. Es decir, si en este momento yo comenzara a hablar chino, me dejo entender, estaríamos claros que esta entrevista sería un desastre, porque no nos entenderíamos nada, ¿no es cierto? Y tal vez ante una palabra dicha por mí me estaría cayendo un golpe, ¿no?, porque has entendido otra cosa. La calle está así. ¿Cuál es el idioma que se está hablando en la calle? Pensémoslo. ¿Cuál es el idioma que se está hablando en la calle? ¿Chino, ruso, español, mandarín? Cada quien está hablando el propio. Lo que considero yo es correcto. Como yo salí tarde, ¿no? Por ejemplo, como yo salí tarde, estoy apurado, entonces estoy en el óvalo Bolognesi, en la Plaza Grau, o estoy aquí en el óvalo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? En plena vía principal, estoy aquí en medio de la Fawcett y donde se me ocurre, levanto la mano y claro, ¿qué va a suceder? Alguien necesita o haciendo un servicio de taxi, que hay tantos taxis y obviamente están esperando por pasajeros, lo primero que va a hacer es querer parar para tratar de llevarte, ¿no? Y ya estamos en un óvalo, en una vía principal, en una vía expresa, creo que todos lo hemos visto, ¿no es cierto?
una persona que saca la mano y otra persona que detiene el vehículo. Ahora, no contesto con esto, ¿no es cierto? No solamente para el carro y te subes, sino que encima comienzas a negociar la tarifa. Peor todavía, ¿no? Entonces, alguien dirá, entonces, que pueda estarme escuchando, dirá, qué mal esa persona que ha hecho eso. Ahora, ahí es donde yo digo, hagamos un poco de retrospectiva. Si tú lo has hecho, o alguien con quien has estado lo ha hecho, y tú no le has dicho nada. ¿Me dejo entender? En la calle estamos así. Estamos funcionando al libre albedrío. Y entonces, funcionar como ciudadano al libre albedrío, sin ninguna concepción ni lógica de ese modelo común de respeto, es como yo lo necesito, entonces yo lo hago, entonces es lo que tenemos en la calle. La calle está funcionando de esa manera. Y eso es la primera reflexión que tendríamos que hacer como peatones. Primero, somos parte del problema, ¿de acuerdo? Y las acciones que yo no hago pensándolas en un modelo de convivencia como una lógica, es decir, no me voy al medio del óvalo a parar el taxi, ¿no es cierto? No me bajo en el segundo o tercer carril. No es que, mi calle para salir era esa, ¿no es cierto? Yo estoy en el tercer carril, mi calle era la que se quedaba ahí, retrocedo, ¿no? Porque eso lo hemos visto, retrocedo en plena vía expresa y cruzo los 3 carriles. Eso lo hemos visto, ¿de acuerdo? O sea, no se me está ocurriendo nada, ni estoy queriendo satanizar, ¿no? a los ciudadanos, ni a ningún compatriota. Eso lo hemos visto y eso en algún momento hasta se nos puede haber ocurrido hacerlo. ¿Y qué pasó? Yo otra vez volvería con el modelo crítico. Se me ocurrió, ¿no es cierto? Se me pasó, esa era mi salida, ¿no es cierto? Se me ocurrió y dije, voy a tratar de agarrar desde el tercer carril, giro de 90 grados y trato de salir. En muchos casos se nos ha pasado por la mente. Solamente que algunos sí lo han hecho, ¿no? Y otros hemos dicho, no. ¿Qué está pasando? Muchos ciudadanos a veces nos hemos sentido tontos, ¿no? Porque tú dices, no, ¿cómo voy? Ahí dice no voltear en U. Ok, listo, ¿no es cierto? Vamos por aquí, salimos del óvalo, salimos del óvalo, estamos pasando como quien va a la San Espeña, dice no voltear en U, y no volteo, y me voy hasta las siguientes 4 avenidas, tengo que ir, saltar, dar la vuelta por San Espeña, regresar por el otro lado para volver a regresar, y cuando regreso, oh sorpresa, oh maravilla, hay 5 o 7 que están volteando en U. Entonces yo tontamente pienso que respeté la norma y me perjudiqué a mí mismo, yéndome 7, 8 cuadras al otro lado, esperando un semáforo de 45, 75 segundos, ¿no es cierto? Di 2 vueltas y entonces recién he regresado, cuando todos los demás lo están haciendo sin ningún problema. La viveza peruana, entre comillas, ¿no? Esa viveza nos está generando muchos problemas porque ya no es viveza. Hoy día ha llegado en un modelo lógico que se hizo en Sudamérica, es ley propia. Hoy día estamos viviendo ley propia, el así es y así nomás y nada me va a pasar. Y no puede ser que vivamos en ese modelo de conducta. Si estamos como ciudadanos hoy día, ¿de acuerdo? Y estamos viendo este programa, lo único que sí tendríamos que ver es que los problemas de tránsito no son problemas de otros y generados por otros, sino son problemas que estoy generando yo mismo, porque si yo creo que la viveza es el modelo, ¿me dejo entender? ¿Qué más voy a reclamar? No sé si me dejo entender. ¿Cómo podría reclamar si yo juro que el modelo al que yo me quiero someter es justamente ese, ¿no? Entonces debemos ser críticos, debemos ser responsables, ¿no? Hay una norma que regula también a los peatones. Por supuesto. ¿Verdad? Y, por ejemplo, tú hablabas en el bloque anterior acerca de que las cosas en el Callao han cambiado. Sí. Pero han cambiado porque justo lo comentaba con otro entrevistado, era que están tocando tu bolsillo. Si sabes que excedes la velocidad, te ponen una multa, entonces baja la velocidad. De acuerdo. Entonces, una manera, quizás la única manera que hoy podemos ver, no sé qué piensas tú, es que el tema de las multas, de las papeletas. Bueno, la multa es la consecuencia de aquel que no cumplió, ¿de acuerdo? Pero es la fiscalización constante. Porque si yo me diera cuenta en el Callao de que vuelvo a cometer la infracción y no me llega, me dejo entender la sanción, en este caso la multa, ¿de acuerdo? Obviamente regresaré a hacerlo. Entonces, yo no reduciría solamente el tema a la multa. Claro, es lo que me duele y es lo que me hace actuar, estoy completamente de acuerdo, pero el fin es mayor.
Porque justamente ese es el concepto que usa el infractor. El infractor es, quieres plata. Y como quieres plata, entonces esto es malo. Y no es así, porque hoy día se está infraccionando menos, es decir, entra menos dinero, pero se ha logrado el bien superior. Se está cumpliendo. Entonces, he logrado corregir conductas negativas en base a orden, control. Y aquel que no cumple es sancionado. Si cumples, no sé si me dejo entender. Pero es la única forma para poder cambiar la cultura. Decíamos dos al inicio. Decía dos. Para poder recuperar el orden en la vía necesitas dos condiciones: educación y fiscalización. Claro. Y por eso es que reclamaba el paso del Ministerio de Educación y toda la red de la comunidad educativa, ¿no es cierto? Porque escúchenme bien, y otra vez vamos con el concepto crítico, porque hoy día no solamente pues, es hablar de aquello. Es bien fácil decir, no hay semáforo, no hay pista, hay hueco, o sea, todo está mal, todo lo hace mal otro, ¿no? Pero ¿qué pasa con el ciudadano? Y aquí otra vez vuelvo con el esquema del ciudadano, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando justamente con aquel ciudadano que no está cumpliendo las normas? ¿Me dejo entender? La figura viene por ese lado. En la parte educativa, el estudio que hicimos con el Instituto Nacional de Salud, ¿de acuerdo? Y el Instituto de Investigación en Estudios en el año 2008 para el Consejo de Seguridad Vial, cuando implementamos la norma del amigo elegido, una norma que la primera causa de muerte en nuestro país era consumo de alcohol, conducir bajo los efectos del consumo del alcohol, y eso pasó a tercer nivel, ¿de acuerdo? O sea, logramos un tema de cambio de conducta, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó ahí? Se hizo el análisis de todos los niveles, ¿y qué crees? Y yo le pregunto otra vez a quienes nos están viendo, pregúntenle a los niños si les enseñan de desplazamiento seguro y seguridad vial. Pregúntenle a los niños. ¿Qué te van a contestar? Que sí. Un niño en nido, en sus normas de convivencia, le enseñan la calle, le enseñan la vía, le enseñan el carro, le enseñan el semáforo, le enseñan el policía. ¿Dónde viene el problema? En la propia casa. El que destroza los conceptos educativos que reciben los niños son los miembros del hogar, los padres directamente. ¿Me dejo entender? Si tú eres padre y estás conduciendo y estás con tu niño, ¿no es cierto?, en el vehículo, ¿de acuerdo?, y te metes en contra, ¿qué ejemplo? Estás dando, claro. ¿Qué crees que estás haciendo con la educación, con las horas de educación que sí se dieron? La estás destrozando, no sé si me dejo entender, ¿no? Si tú vas con tu niño y le dices, no caminemos hasta la esquina, porque aquí yo cruzo en diagonal, ¿no? Encima con luz roja entre los carros que están parados, ¿me dejo entender? Y ese es el modelo que aprenden los niños hoy en día, el que les da los padres. Somos los padres los que estamos haciendo refuerzos de conductas negativas. ¿Me dejo entender? O sea, y ahí hay que comenzar a tener un sentido crítico otra vez. Cuando hablemos de condiciones, si a mí me molesta que la scooter se me mete y que la bicicleta venga en contra, debo comenzar a preguntar si no he hecho ese trabajo yo también con mi propio hijo, ¿no es cierto? A quien obviamente, o nosotros mismos ya comenzar a decir, oye, ¿cómo es que yo saqué una conducta tan agresiva en la vía? ¿Será que mi padre, ¿no es cierto? Claro. O mi madre, me dejo entender. Entonces, si tú tienes a un adulto que comienza a llevar a un niño para cruzar por el medio de la calle en diagonal cuando la luz está roja para ti, ¿no es cierto?, verde para los autos, piensa qué cosa estás haciendo. Entonces, hoy día, las condiciones que tenemos en calle, como bien lo decías, ya dejó de ser solamente viveza, porque no somos nada vivos. Si nos estamos muriendo, si nos estamos congestionando, si nos estamos contaminando, es que no somos ningunos vivos. Ahora, la responsabilidad siempre en un accidente de tránsito es del conductor. No necesariamente, y ese es otro problema, ¿no? O sea, debemos quitar temas de parámetros. Claro, porque te lo comento esto antes que continúe, disculpa, porque vemos en los medios de comunicación que siempre el problema es el conductor. Y no necesariamente eso pasa así. Un día, mira, yo voy a ir tal vez a un ejemplo que termine resultando ya demasiado gráfico, pero claro, era el colmo. Bajo el concepto del conductor siempre tiene la culpa. Un señor chofer de taxi atropella a un tipo alcoholizado debajo de un puente peatonal en la zona sur, ¿no es cierto? Ya casi por Puente Alipio Ponce, por esa zona, ¿de acuerdo? Y lo estaban linchando al conductor. Claro.
Porque el concepto es el conductor tiene la culpa. Cuando el Inteligencia peatón era el del borracho, peatón. cuando el Ajá. peatón era el borracho, cuando había a menos de 10 metros, ni siquiera 100 o 150, el puente peatonal, ¿me dejo entender? Y lo estaban linchando. ¿Qué fue lo que nos pareció peor? Lo que nos pareció peor es que ese conductor fue puesto en carceleta, el colmo. ¿Me dejo entender? Entonces aquí debemos comenzar a tener responsabilidad de acciones y no solamente trabajar en base a pero como tienes el carro, entonces tú tienes la culpa. Exacto. No Y esa es la necesariamente. idea que tiene uno como peatón. No. Yo voy a hacer lo que quiero, Así pero es. no me va... No, señor. Ajá. No deberíamos pasar. No deberíamos vivir en un modelo de la Exacto. victimización, sino deberíamos vivir en un modelo de la responsabilidad. ¿Quién debe liderar este cambio? Lo debe liderar la autoridad. Y a nosotros nos parece perfecto y es justamente la razón por la que estamos aquí, porque la autoridad está haciendo educación con espacios como este, ¿no es cierto? Entonces el gobierno empieza con su trabajo de educación, porque obviamente necesita que los colegios también hagan el suyo, ¿de acuerdo? Y el gobierno también empieza con su programa de fiscalización. Es correcto, son pasos correctos que se deben dar. Y alguien dirá, ah, sí, pero entonces falta que parche el hueco de la calle tal entre la avenida. O sea, deficiencias vamos a tener, ¿de acuerdo? Pero con educación, fiscalización, estamos caminando a reducir una brecha negativa mucho más fuerte, ¿de acuerdo? Dicho sea de paso, si un semáforo funcionara mal, la norma te dice qué hacer. Y yo les diría, más bien se los dejo como tarea a nuestros televidentes conductores, qué dice la norma cuando un semáforo está malogrado, porque no puede ser posible que tengamos accidentes y alguien diga, ah, me choqué porque el semáforo estaba malogrado. O sea, no es culpa mía, sino es culpa de, no sé, Un tercero. me dejo entender. Claro. Entonces, sí tratamos justamente de no asumir los pasos que debemos dar para poder lograr ciertas condiciones. Y en este caso, volviendo al tema que nos toca, con el tema de micromovilidad, las personas que se suben a los vehículos de micromovilidad deben tener claro que tienen una responsabilidad en la vía, una responsabilidad de mantenerse seguros y no de transgredir a otros. Y yo creo que así vamos a ir avanzando y más espacios educativos como hoy día es un programa, como luego sería una estrategia a través de colegios, como luego son estrategias a través de otros actores, más el control y fiscalización que se viene haciendo, van a tener juntándose las dos condiciones que vamos a poder lograr para que las cosas vayan cambiando. Son muy buenos pasos los que se han dado aquí en el Callao y debemos seguir esos ejemplos. David, y para ir terminando ya, tu parecer sobre los mototaxis. ¿Qué piensas? Hace ya como 2 años hemos visto bastantes personas que han migrado a Perú, ¿no? Y están trabajando como mototaxistas. Así es. ¿Esto va a afectar? A ver, el mototaxi cumple una labor, Ajá. ¿no es cierto? Es un vehículo que brinda servicio de desplazamiento de un punto a otro donde las condiciones de accesibilidad todavía no han llegado. Estamos hablando de cuando tenemos invasiones, pueblos jóvenes, espacios urbanos que se están creando, no hay vereda, ¿no es cierto? Entonces, si yo salgo a trabajar, pues no tengo condiciones para avanzar, caminar y obviamente ¿a qué recurro? Al mototaxi. Pero pensar que el mototaxi me va a hacer el servicio, ¿no es cierto? De puerta a puerta, estamos completamente equivocados. Todo en su justa dimensión. El mototaxi cumple un servicio y es un alimentador, ¿no es cierto? Es un distribuidor de viajes, ¿no es cierto? Dentro de un área o un espacio que no pueden utilizar avenidas principales, que no pueden utilizar carreteras porque es inseguro, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, solamente... Mira, por ejemplo, los vehículos, ¿a cuánto están permitidos en carretera? Estamos hablando de 70 kilómetros por hora, ¿de acuerdo? Y vehículos particulares hasta 100 kilómetros por hora, ¿de acuerdo? Que son las velocidades autorizadas en carretera. Solamente en efecto viento. ¿Me dejo entender? Uno de estos carros sale pero volando. Claro, y lo hemos visto también. Y lo hemos visto. Dicho sea de paso, o sea, lo vi desde pequeño, ¿no? El efecto viento, justamente cuando estábamos tratando de llevar una carga que estaba así en la camioneta, en una pick-up que manejaba mi padre, ¿no es cierto? Pasó un bus interprovincial y él salió volando por encima de nosotros. ¿Me dejo entender? Entonces, son condiciones técnicas, mecánicas, ¿no es cierto? Por eso se toman estas previsiones de seguridad. Entonces, no es un vehículo seguro para poder transitar en estas vías. ¿Por qué? Porque es poco visible, porque su dimensión y su tamaño, ¿no es cierto?, no permiten que sean visibles para un vehículo de estos, por ejemplo, el tonelaje de camiones, de buses, me dejo entender, está fuera del ángulo de visión. Por lo tanto, es un vehículo inseguro, ¿no? Entonces, no entiendo a veces cuando uno discute o trabaja con modelos de mototaxistas, cuando te dicen, no, sí, yo quiero pasar, quiero ir y quiero ver. Es un tema terrible. Debemos tener claro que el vehículo acotado al área de servicio cumple un rol muy claro de brindar un servicio que es como la alimentación y la
debiera integrarse a un sistema. Por lo tanto, debe estar acotado a esas condiciones y debe dar el servicio que los usuarios requieren. David, para ir acabando y terminando Sí, claro. el programa, una reflexión para las personas que nos están viendo a través de TVial, por favor. Sí, la reflexión creo que es la que hemos conversado durante todo este espacio, ¿no? Casi siempre tratamos de echarle culpas a otros y no estamos viendo cuál es la responsabilidad que tenemos en este modelo. Somos usuarios del servicio, por supuesto, requerimos que nuestras autoridades nos den servicio, tenemos el derecho a ello y obviamente nos trabajamos en un modelo, deben haber correcta condición de inversión de infraestructura, pero también debe haber un paso en el cual nosotros estemos claros, que tengamos en cuenta qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que yo debo comenzar también a respetar de aquella persona que está a mi lado. Convivencia es un paso que nosotros debemos comenzar a mirarlo de una manera mucho más reflexiva y por supuesto responsable. Bien amigos, ha sido David Hernández, gerente regional TR Target, quien ha estado hablando el día de hoy acerca del medio de transporte alternativo. Muchas gracias por venir. Gracias. David, mi nombre es Cristian Velázquez, ya saben que pueden ubicarnos en todas las redes sociales que están apareciendo en pantalla. Conmigo será una próxima oportunidad. Muchas gracias.